Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Andrés Rodríguez, doctor en ciencias políticas, preguntándote primero sobre estas declaraciones del ministro José de la Gasca, quien dijo que ya se ha enterrado la tabla de consumo de drogas y que más bien se están basando en ámbitos de salud pública. Bienvenido. Muchas gracias, Frank. Y bueno, pues respecto a esta pregunta y a las declaraciones últimas del ministro de la Gasca, básicamente eh, entender y diferenciar, ¿no? Imagino que vamos a profundizar en esta entrevista, que es un proceso bastante coherente en el sentido que es una continuidad a la oferta, al discurso del actual presidente del Ecuador, ¿no? Es decir, distanciarse y priorizar en una primera instancia, ahora vamos a comenzar ya a hablar un poco más, una primera instancia de darle o asignarle un lugar no solo en la política pública, sino en la práctica del gobierno ecuatoriano, de entender al fenómeno de las drogas como un problema de salud pública. Pero vamos a hablar y veremos y analizaremos indicando que pues leyes el Ecuador tiene, reformas ha tenido. No es una cuestión de ausencia ni de reforma legal, sino es una cuestión, podría o debería ser una cuestión de recomprensión, de relectura y sobre todo de una nueva forma de hablar y de entender el fenómeno de las drogas. Eso. Perfecto, es como una primera apreciación y bueno, seguimos con los comentarios y perfecto, ya todos me dicen que se escucha, respiramos, también nos dicen con un momento de ameno en este momento tan complejo que vive el Ecuador. Vamos a empezar por el principio, Andrés. Siempre se ha hablado de la tabla de consumo de drogas, pero en realidad, ¿qué es lo que ha sido? Una tabla de consumo que ha permitido a los jóvenes, como han dicho el discurso oficial durante 8 años, que accedan a las drogas o más bien son umbrales para diferenciar a consumidores de microtraficantes o narcotraficantes. Muy bien, como tú planteas este interrogante, voy a acotar tus propias palabras de la segunda parte, es decir, es una herramienta judicial. Vamos a conversar y vamos a tratar de analizarlo para todos los públicos, incluso para quienes no tienen una concepción ni tampoco un interés, o incluso están posicionados y siempre han estado alrededor de ser contrarios, incluso a hablar de sustancias ilegalizadas. Esas son las drogas para entrar, sustancias que perdieron su categoría, ¿sí?, de legalidad y por lo tanto se convierten en y entran en un entramado, ¿no?, que no solo es penal, es judicial, es social, es económico y también es de salud, que por lo tanto han sido eh, ilegalizadas y por lo tanto se habla de delitos de drogas en Ecuador y en América Latina. Pero la tabla de consumo, muy bien como tú lo planteas, lamentablemente la mayoría de medios de comunicación durante los últimos, no solo 8, yo dijera que incluso durante los últimos 50 años hablan de tablas de América Latina de referencias para el consumo. Ninguna tabla, y la del Ecuador mucho menos, no promovió, no facilitó, no aupaba, no se congraciaba con el consumo. Lo que busca es una herramienta judicial que estaba diseñada específicamente para los umbrales, es decir, para tener límites acorde, básicamente 4 tipos de sustancias, ¿sí? Hablamos del 2013 con la reforma 0013 del CEP y en 2015 con la aprobación de la ley de drogas de prácticamente hace 10 años. Es decir, lo que existía, ¿sí?, más allá del posicionamiento político del gobierno de Lenin Moreno, que valga la oportunidad, ¿no es cierto?, que en ese gobierno es cuando se elimina, suprime la Secretaría Técnica de Drogas, la CETED, en Ecuador, es uno de los pocos países que no tiene una institución alrededor de la responsabilidad estatal y social, sobre todo para impartir justicia, no solo penal, no social, para los consumidores y consumidoras de sustancias ilegalizadas. No tenemos, no existe. Existe un pequeño comité que está liderado por el Ministerio de Gobierno, es decir, por la Policía Nacional del Ecuador, ¿sí?, y que está supeditado el Ministerio de Pública, entonces es complicado y ahí se empieza a entender ciertas lógicas y sobre todo ciertas prácticas de regulación actuales, ¿sí?, las cuales la prioridad por la penalización, por la criminalización, es decir, por encerrar, y ahí está, y se abren otro abanico de temas y de investigaciones, incluso de problemas, ¿no? El tema de las cárceles, el tema del narcotráfico, ¿sí? Lo que se genera esta ausencia de una institución, como antes fue la CETED, antes fue el CONCEP,
décadas atrás fue la de Inacontes, ¿sí? No tenemos como país, como gobierno, ¿sí? Hay ahora esta propuesta, es una propuesta que básicamente, y siendo un poco técnicos, porque hay que entender la tecnicidad para luego traducirla a un lenguaje más ameno, más coloquial y más digerible, ¿sí? Lo que hace es hablar de parámetros. Entonces, estos parámetros, ¿sí? Es decir, estas condiciones, este encuadre, este marcamiento técnico va a estar a cargo del Ministerio de Salud Pública, de la Fiscalía General del Estado y del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Sí? Pero diferenciación inicial o para continuar conversando, ¿sí? Lo que ocurre es que esa confusión, que es incluso si la escucha en el día a día, cuando tú caminas por un lado, no solo en espacios no mediáticos o digitales, la tabla promueve el consumo, la tabla no promueve el consumo. La tabla, desde incluso en 2015, como te planteo, lo que señalaba era una herramienta judicial, específicamente para jueces que disiernan y les ayuden a tomar un criterio, a determinar una sentencia y decir tal gramaje, porque ahora ya no se habla de gramaje, es decir, de cantidad de dependiendo de las sustancias, ¿no? Básicamente es la pasta a base de cocaína, la heroína, el cannabis o la marihuana. Y por último, y en quinto lugar, se acordaron también que existen otras sustancias, como por ejemplo el MDMA, que es el éxtasis, más conocido más especialmente. Entonces, básicamente, eso era. No se promovió, no se benefició al tráfico. Hay una confusión bárbara y sobre todo hay un desinterés estatal por informar, por actualizar, y por eso agradezco este espacio, no solo para hablar de política de drogas, sino para hablar y entender realmente cómo continúa funcionando la guerra contra las drogas, el provisionismo de las drogas y los enfoques de políticas de drogas que, por un lado, se basan en el enfoque sanitario, es decir, en priorizar y tratar al consumo de sustancias con problemas de salud, pero hay que reconocerlo, es parte de América Latina, incluso del mundo, dijera yo. Hay un enfoque normativo y jurídico que prioriza aspectos religiosos, morales, ¿sí? Alrededor de continuar con la prohibición de las drogas. Hay un tema que siempre sale a la luz y es la importancia, y en este caso te menciono porque siempre recuerdo a Ámsterdam, la primera ciudad en el mundo en legalizar las drogas y la prostitución. Y a diferencia de lo que muchos podrían haber pensado que se iba a convertir en la Sodoma y Gomorra y en el fumadero de no solo Europa, sino del mundo entero, la cosa cambió totalmente, los niveles de consumo se redujeron y también los niveles de violencia. ¿Por qué es importante el tener estos parámetros o estos umbrales de consumo en una sociedad civilizada? Básicamente por dos cuestiones. La primera, yo dijera, mi estimado Frank, la primera pauta tal vez, eh, la persistencia, la vigencia, pero sobre todo debería haber un seguimiento, ¿sí? Y por eso la importancia, cuando yo empiezo esta entrevista hablando de la ausencia de una institución alrededor del control, digamos, porque regular las drogas, colocar umbrales, ¿sí? No significa que cualquiera, incluso en cualquier espacio, cualquier persona, o se va a propender al consumo de sustancias. No, sino que es el Estado quien asume esa responsabilidad. Cuando no hay hay un proceso de regulación del Estado, tenemos experiencia de más de 50 años, conocemos y vemos que el consumo no se logra erradicar, como dice el ministro. Erradicar el consumo, no existe país alguno, ni incluso por poner un ejemplo y para ir contextualizando a nivel global nuestra conversación, por ejemplo, en Arabia Saudita, ¿sí? O en Vietnam, ¿sí? Otro tipo de economías del Asia, la una mucho más precarizada y la otra mucho más alrededor de un capitalismo exitoso entre comillas, ¿no? Porque también existen desigualdades sociales, pero existe la pena de muerte, a eso voy. Es decir, por más que se incremente, se triplique, se amplifique el control, la punición, ¿sí? Alrededor de las infracciones alrededor de los delitos de drogas, ¿sí? En ningún país, vuelvo a repetir, en África está, entre comillas, ¿no es cierto? Esa idea de estar libres o exentos del consumo de drogas es una idea persistente desde los años 70, persistente sobre todo en América Latina. Entonces, la importancia del umbral es que no solo es una herramienta judicial, sino que incluso es un proceso más accesible para la judicialización. ¿A qué me refiero? Cuando una persona, día a día,
por cualquier tipo de sustancia, pero coloquemos alguna en Ecuador muy básica, o más que básica, las dos principales por las cuales las personas son detenidas y sentenciadas, la pasta base de cocaína y, y la marihuana. Cuando una persona es detenida consumiendo, en Ecuador lamentablemente lo que existe es una presunción de culpabilidad, no una presunción de inocencia, entre otros problemas. Y por ejemplo, volviendo al tema ahora de la ley orgánica de solidaridad nacional, ¿sí? Uno de los aspectos que se ha hablado muy poco, pero constan en la ley, en esta ley aprobada el día sábado 7 de junio, es que se amplíe el tiempo de la prisión preventiva. ¿Qué significa eso? Que vas a estar detenido por prevención de que te me vayas a escapar. ¿En nombre de qué? Porque sabemos que ¿qué está encima del tráfico de drogas? ¿Qué está encima, qué está más allá de la tabla, sea del consumo? Estamos diciendo que no es de consumo, ¿no es cierto? Pero de que sean umbrales, ahora se denomina parámetros, no hay esta espectacularización de romper la hojita, ¿no? TikTok. Cuando él la rompe, ¿no? Haciendo una analogía de la tabla de drogas, ¿no es cierto? Y posicionándose alrededor de reivindicar esta lucha, ¿no es cierto? Una lucha del Estado, asumiéndolo, contra el consumo de las drogas. Pero lo que ocurre es Y que no hay. a propósito Sí, de dígame, aquello, dígame, Frank. si Novoa rompió simbólicamente la tabla de consumo de drogas, ¿qué es lo que hace actualmente incorporando estos parámetros de consumo? Está volviendo nuevamente a la tabla de consumo de drogas. Muchos medios y canales lo han interpretado de esa manera, mientras otros han dicho que no, que se ha cambiado de fondo la ley. ¿Es esto así o cómo interpretarlo realmente? Claro, más allá de lo Sí, que nos acabas de manifestar del tema punitivo y que los juzgados van a tener una diferenciación en estos momentos y lo que nos acabas de explicar de manera magnífica, el tema de que la prisión preventiva es lo que se incorpora a esta ley. claro, se le amplía, de hecho, ¿no? Porque ya estaba vigente, pero era por 24 horas, ahora se le amplía a 72 horas, es decir, tienes más tiempo, entre comillas, como para poder defenderte, pero bueno, a tu pregunta, la respuesta, ¿no es cierto? Eh, Creo que hay que analizarlo de una manera más macro, es decir, más grande, ¿no es cierto? Como una acción estatal. Independientemente de que conocemos cuáles son los posicionamientos, intereses, que es el propio Partido de Acción Democrática Nacional, ADN, quien da el 90% de los votos a favor, ¿sí? Es la bancada de RC quienes dan los votos en contra. Pero más allá de eso, tratemos solo un momento de pensar en la realidad social de los consumidores y las consumidoras en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, eh, lo que ocurre es que al gobierno no le conviene, ¿sí? A manera discursiva, ¿sí? Y sobre todo para sostener su posicionamiento actual, su plan de gobierno, es un tema más político. Deben manejarlo y lo manejan, y por eso sale el ministro hablando, indicando que aquí ya se radica todo. Pero lo que ocurre es que simplemente es una reforma. Es una reforma porque como que algún grupo cercano a Daniel Noboa se percata que es bastante insostenible, y no solo jurídicamente, sino por el tema de las cárceles. Recordemos, pues te digo, siempre tratamos de pensar en los aristas, ¿no? El gobierno nacional quiere construir su megacárcel. ¿Ya? Existen varios otros escándalos, ¿no es cierto? Como la quema de evidencias de Fito que dictamina la jueza, ¿cierto? Pensemos también incluso en los procesos más de política educativa, es decir, eh, eh, la última evidencia científica, aquí les encanta y está bien, la evidencia científica y los datos alrededor de temas de drogas se realizó en el 2007 y fue la encuesta nacional a estudiantes que la hizo el concepto, ¿ya? Desde ahí al presente, lo único que ha ocurrido es la eliminación de la CT, la creación del comité interinstitucional en la cual, como dijimos al inicio de la entrevista, tiene prevalencia y dominancia de la Policía Nacional, pero no ha existido mayor rastro de trabajo estatal alrededor de la problemática de las drogas. No existe absolutamente, prácticamente nada. Entonces, en ese contexto, con estas condiciones, con estas pautas que nos pueden dar alguna luz para entender el tema, el gobierno quiere mantener su posicionamiento alrededor o a favor de la prohibición de las drogas, como la mayoría de países latinoamericanos. Y, o tal vez,
El problema continúa siendo la raíz de muchos otros problemas. Tratar de enfocar toda problemática nacional alrededor del correísmo o el anticorreísmo. Eso es un problema. El gobierno no puede o no le interesa, o tal vez la palabra exacta sea que estratégicamente no le conviene plantear y decir, estamos dando marcha atrás. ¿En qué? ¿Pero en qué? Ojo, no en que vuelva a la tabla. Esa idea de que vuelva a la tabla es bastante rara, así como pensar que la tabla de consumo es para consumir, como ya lo hablamos. En el 23, lo que hace exactamente mediante el decreto 028, Daniel Novoa, es encargar y delegar al Ministerio de Gobierno la responsabilidad de la creación de planes. ¿De qué? De prevención, de información. Pregunto yo, es un año, si desde el 2015 al presente hay mínimo trabajo realizado, ¿cuántos planes ha hecho el Ministerio de Gobierno? ¿Cuáles procesos de prevención se han realizado? ¿Dónde están los centros de atención? Etcétera. Pero el tema más grave es, ante la ausencia de umbrales, para poner el caso súper concreto y con esto concluyo, si cuando había umbrales, es decir, un caso súper concreto, vamos a poner el de la heroína, ¿ya? Una persona, ¿sí? Para no ser juzgada como microtraficante, ¿sí? Ante la detención de un servidor policial metropolitano, ¿sí? Que tenga heroína en su poder, es decir, que porte, ese es el porte, ¿cierto? Que tenga en su carro, en su chaqueta, que esté ese rato inyectándose ya. Si tenía más de 0,1 según el umbral, estaba sobrepasando. Pero ¿qué ocurre? Y se les olvidó. Y el gobierno nacional, no sé, sí, sí sé que no es un desconocimiento, sino que es una forma de hacer prevalecer su discurso. ¿Sí? Hay que recordar nada más la sentencia 717 de la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Que está vigente, ¿sí? E incluso la sentencia número 14 que estuvo vigente desde el 23 al 24. ¿Y qué nos dicen esas disposiciones, esas sentencias, para utilizar una jerga más jurídica? Que incluso si es que A, B o C individuo o persona en el Ecuador sobrepase, es decir, en vez de tener 0,1, tengo 0,3 gramos de heroína, ¿sí? No implica la presunción de que estoy cometiendo un delito, es decir, de que soy microtraficante. Se debe comprobar y corroborar la comercialización que yo estoy vendiendo. Si yo soy consumidor e incluso excedo, ¿sí? Marihuana era, muchos años, 10 gramos. Pero ojo, y vuelvo a repetirte, esa confusión que lamentablemente se dio por una difusión mediática, incluso institucional, durante muchos años, hacía entender de un lugar común errado, que entonces yo podía aportar 7 gramos de marihuana o 6, pues porque la tabla dice que son 10. No, eso es para que el juez discrecione, decida y defina si es que por más que tenga más de 10 gramos, el señor X o la señorita Y, pues estaba o no estaba vendiendo, estaba consumiendo. Entonces, ese es el tema tal cual, que hemos vivido y hemos pasado y ahora tenemos una nueva reforma que lo que habla, es decir, ya no queremos gramos, ya, porque así es como el gobierno y así es como el ministro, encarnado en el ministro de, actual, lo que plantea es decir, ¿no es cierto? Ojo, no, no, nosotros ya no queremos gramajes, no nos interesa eso, porque eso está promoviendo que las personas consuman, que los jóvenes se droguen, etcétera, etcétera, pero no, lo que se tiene que analizar y entender es que el actual gobierno cambia más que la palabra a una nueva propuesta de plantear y de defender, ¿cierto? Una nueva propuesta de, más que de regulación, de control. Porque, ojo, si es que se hablara de regular las sustancias ilegalizadas, significaría que es el Estado que asume esa responsabilidad. ¿Sí? Hasta ahí voy a llegar. Hasta ahí voy a llegar. Está muy buena Perfecto. la conversación Hay y el una, debate. a propósito de aquello, y acá revisando lo que se está estableciendo como parámetros para determinar quién es consumidor, vamos a citarlo textualmente. El fiscal o juez competente diferenciará y determinará si las sustancias estupefacientes o psicotrópicas son para consumo personal o destinadas al tráfico ilícito. Pero aquí, ¿cómo se puede diferenciar y determinar si es que no hay precisamente esos parámetros o umbrales que había previamente? O sea, quedará a discreción de cada uno, o sea, si pueden ser 0,10 o pueden ser 2 gramos en las diferentes.
Excelente pregunta, Frank. Es decir, con base a estos años de investigación, de trabajo y de comprender cuáles han sido todas las problemáticas reales que tenemos acá en Ecuador, puedo indicarte y confirmarte unas dos, que tres, como digamos, pautas. O sea, una demanda, por ejemplo, de varios colectivos de organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, ¿sí? De consumidores de personas que usan drogas, ¿sí? Sean inyectables o no sean inyectables, ¿sí? Porque hay que decir, y hay que también compartir, en Ecuador también existen otro tipo de drogas, otro tipo de consumos, ¿sí? No solo la marihuana, la pasta base y la cocaína, que son las tres mágicas que conoce y con las cuales se sustenta y se define el trabajo policial, ¿ya? Pero a lo que vamos, existen, ¿no es cierto? Pero jamás ha existido instrumentos, cuando digo instrumentos, hablo, por ejemplo, de grameras, ¿no? Es decir, la Policía Nacional, ¿sí? Debería tener una gramera para poder definir y decir tantos gramos hay. Pero ¿qué es lo que hay en la realidad ecuatoriana? En la realidad ecuatoriana, todo queda a discreción del parte policial, ¿sí? Justo estoy trabajando en una investigación alrededor del trabajo policial y el tema de la cocaína, ¿sí? Entonces, lo que ocurre, tratando de ser parciales, ¿no? Pero bastante científicos y rigurosos, lo que ocurre es que persona que es detenida se presume que está consumiendo, sea por el espacio, pero ojo, ahí empiezan las problemáticas. ¿Cuáles espacios? Por ejemplo, en la ciudad de Quito, barrios marginales, el sur, Chilibulos, Holanda, en el norte, Claro, ¿no es cierto? no se El van a Conabajo, Cumbaya, etcétera. no se van a Cumbayá Es que en Cumbayá consumen otro tipo de sustancias, sí, pues, o sea, o a la estoy trabajando en González eso, no, no Suárez. se preocupe. Exacto, entonces, es el trabajo, el lugar, o sea, parece no parece. Es bastante lamentable, pero incluso los propios eh, personas, hombres, mujeres, que yo he trabajado profesional en ser especialistas en criminología, ¿sí? En Ecuador, el señor policial del día a día que va al patrullero, ¿sí? Cuando ahora vivimos militarizados, porque es otro tema, ¿no? La militarización del Ecuador, la militarización del Ecuador vigente hace más de un año sobre el texto del tema de cárcel. Entonces, en este estado militarizado que vivimos, en estos espacios públicos policializados, ¿sí? Ningún señor policial tiene la más mínima idea ni conoce incluso que lo que estamos hablando. Tal vez ni menos va a conocer, ¿no? ¿Cierto? El tema de la ley orgánica de solidaridad, que la sentencia de la Corte Nacional de la 717, que se conoce y cómo se opera. Se opera deteniendo a la gente. Tal cual, por testimonios y por la que yo he tenido durante los últimos 8 años, sí. Ningún, por ejemplo, para consumidores de cannabis o de pasta base. Ningún consumidor o consumidora puede decirle al policía, en la realidad, decirle, oiga, yo tengo eh, menos de un gramo, de cocaína es menos de un gramo. Ya. No, eso no existe. Por eso dije yo al inicio, no es una cuestión de reformas, no es una cuestión de plantear nuevas leyes. Las leyes vigentes, por ejemplo, desde 1998 en Ecuador existen procesos legales y marcos normativos que descriminalizan, ¿ya? Pero el problema está en que el trabajo de quienes han sido encargados y delegados, ¿sí? Es el mismo y es el repetitivo de hace más de 50, 70 años. El consumidor es un criminal. Pero eso está incierto. Y lo digo, vuelvo a repetir, para que no les encanta la evidencia. Incluso, por poner un ejemplo muy mínimo, ¿cierto? El cannabis no psicoactivo está descriminalizado. Más que descriminalizado, ese sí está despenalizado. ¿Qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. Que por eso hay, y se habla incluso, ¿cierto?, de redes médicas, del cáñamo industrial para uso cosmético, es decir, que tenga menos de 1% de THC. ¿Ya? El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAG, en el 2021 y el 2022, implementó procesos de capacitación a la Policía Nacional, a ciertas unidades muy específicas, ¿no? Si hablamos de la Policía Nacional del Ecuador, imaginémonos que nuestro país no es tan chiquito como parece, ¿no? Es miles de personas y servidores policiales que están capacitados. Pero esas capacitaciones no llegaron a ningún puerto, ni siquiera a buen puerto. Es decir, la Policía Nacional aún no tiene cromatógrafos, es decir, esos aparatitos, esos implementos tecnológicos con los cuales se puede definir cuál es el porcentaje de THC. La Policía Nacional simplemente realiza la misma prueba que es la Duquesne-Lebois, no sé si pronuncié bien en francés, pero es la que se hace desde el año 80, es decir, colocar
un tipo de tinta a la sustancia verdosa, como dicen nuestros amigos y colegas de los medios de comunicación, para saber si es cannabis o no. Pero no se puede saber qué porcentaje de THC tiene, ¿ya? Y O tampoco sea que existe un proceso. aparte del tema del desconocimiento por parte de las autoridades policiales, también está la falta de tecnología para determinar este tipo de cuestiones tan importantes para diferenciar, insisto en ello, consumidores de Exacto, microtraficantes o narcotraficantes. microtraficantes. Y para seguir siendo abogados del diablo, entre comillas imparciales, en, algunas autoridades, ¿sí?, policiales argumentaban con justa razón, no tenemos partidas presupuestarias. Si en muchos recintos, por ejemplo, no tenemos ni patrulleros. Entonces, ¿cómo Claro, viene el maja a decirme que ahora compro unos cromatógrafos para ver qué es la marihuana, qué es eso? Así, y si además hay que saber usar y capacitar, no, no hay plata, ¿ya? Entonces, terminarían la como el industria, teniente Harinas de México para como el probar teniente, si es que, este tendría que armarse unos dos porros a ver si que bueno o no bueno. Pero, claro, pero o si es que era básicamente, harina o no era harina. básicamente, entonces, el tema este, ¿no es cierto?, de los naturales y de las sustancias, ¿no es cierto? Y con esto concluyo esta parte. Eh, por poner igual otros ejemplos, que todo está, bueno, ahora en el Internet, si algún momento lo deseo, con mucho gusto les comparto los links. Tengo todos los archivos digitales ahí, pero más allá de esto, hay dos cuestiones que son graves. Por ejemplo, hay una publicación, ¿no?, de un grupo de investigación que se denomina Parametría, que tuvo bastante dirigencia hace unos años. En el 2020 hace una publicación junto a un grupo parlamentario, es decir, actores legislativos, la Asamblea, ¿sí?, eh, liderados por María Mercedes Cuesta, la ex asambleísta nacional. En conclusión, en esta publicación es como un proceso, un recorrido alrededor de por qué se detiene a la gente alrededor de las drogas, cuáles son, es un estudio cuantitativo. Pero ahí se expone y se evidencia, y la Policía Nacional lo acepta y lo reconoce, ¿sí? Hay una pequeña nota al fin en la cual dice que los propios documentos de uso interno de la policía, ¿sí?, en el Exente, dice, propios documentos internos, ¿sí?, no hay una diferenciación, es decir, cuando ingresan todas las bases de datos al Excel, todas las cantidades de contadas de cocaína, no hay una diferenciación entre pasta base de cocaína y cocaína, entre bazuco, como se dice más coloquialmente, ¿no es cierto?, y entre la cocaína. Esa ausencia de diferenciación genera que el archivo y que el proceso todo indique que es cocaína. Entonces, no tenemos procesos de investigación rigurosa, investigación social científica, no tenemos levantamiento de datos, no tenemos estadísticas. Como suelo decir a veces yo, la criminalización no solo es al consumidor, la criminalización en América Latina se refleja alrededor de la investigación de drogas. Si ya sabemos que tenemos que investigar es un proceso que hay que buscar dinero. Para investigar alrededor de drogas es mucho más complejo. ¿Qué organización de la sociedad civil puede ayudar? O colaborar, o intervenir, o participar, una que otra. Pero el Estado, el Estado está ausente, el Estado está ausente en el tema de investigación. Entonces, solo se replican las prácticas. Esto, como decía, con el ejemplo de la heroína, ¿sí? ¿Y esto ha sido En así Guayaquil. desde siempre Dime, o Frank. ha habido, y esto ha sido así desde siempre o ha habido algún momento en el que ya se trate y se maneje el tema de drogas de una manera más técnica? O quizás Hubo es un, los últimos 8 años donde se ha visto una evidente caída en los presupuestos de seguridad, de defensa, del Ministerio del Interior y además de eso, las ejecuciones presupuestarias que han sido pocas o nulas en los últimos años en torno a la inversión en seguridad. muchas gracias por tu pregunta, es vital, porque para ser así de concretos, sí hubo un momento. Y ese momento, más o menos, para ser así de exactos, alrededor de finales de los años 2010, 2009, 2010, hasta 2014. Pero ¿qué es lo que ocurre en el 2015? Que aún continuaba el gobierno de nuestro expresidente Roberto Correa. Ocurre que, a pesar que existía la CETED, ¿sí?, hay varios levantamientos de información, ¿cierto? Pero el problema de las drogas se torna en un problema no solo público, es decir, no solo sin solución. ¿Sí? Y tal vez incluso los países que regulan, por poner un ejemplo, otro ejemplo súper fugaz, ¿no? Desde 1998, en Suiza, y para no irnos a Estados Unidos, que es la típica, nos vamos a Europa, pero tampoco es que estamos europeizados, pero hay que hablar de otros contextos. Por ejemplo, en Suiza, en 1998,
un problema de salud social es el consumo de heroína en las calles. Entendamos la lógica, entendamos. En Ecuador la heroína no es un problema social aún. Ya, sabemos que existe la H, es otra historia. Un derivado y una mezcla, es una combinación de sustancias. ¿Ya? Pero en Suiza, y con esto cierro este ejemplo, lo que ocurre es que el propio Estado suizo toma el rol, ni siquiera de regular, no regular, mucho menos despenalizar, no. Lo que se hace es que el Estado se convierte en un proveedor, es decir, para luchar contra el narcotráfico, el Estado suizo es quien compra de manera legal, paga impuestos y la heroína. ¿Ya? Incluso hay, así como en Uruguay existen los paquetes donde se venden, dependiendo dosis de cannabis, Suiza se vende. ¿Qué ha generado eso? ¿Qué política ha generado? Que disminuyan las dosis, la adulteración de sustancias, ¿sí? Todo, prácticamente todos los problemas han sido mínimamente reducidos, ¿ya? Eso allá. En cambio, acá, en Ecuador, lo que ocurre es que en 2015, como yo les comentaba, ¿cierto? Se empieza tal cual a bombardear a entonces el gobierno, a buscar por dónde hay un problema más allá, ¿no es cierto?, de acusaciones de que no haya una operación, o sea, que el gobierno no sea muy efectivo políticamente, ¿ya? Y la mayoría de procesos que en esa época levanta y genera la CT, ¿sí? Es señalar que para la ciudadanía las drogas son un problema, ¿ya? Pero no un problema por incremento de consumo, ¿ya? Sino un problema porque con tanto delito de drogas, la mayoría, por ser así exacto, un 67% de la población carcelaria en el 2015 era por delito de drogas, ¿ya? Y de ahí se puede ir desagregando. Y de ese 67%, más del 80% son personas de ellas, son mujeres, ¿ya? Por acusaciones de comercial. En fin, para cerrar esta idea, las políticas, ¿sí?, vigentes, sobre todo alrededor de el apoyo y el respaldo que se da a la CETED, y hay una aclaración que es muy importante hacer ahí, ¿ya? Es decir, como la mayoría de secretarías que operaron durante esa época de ese gobierno, ¿sí?, tenían mayor autonomía, no solo económica, sino incluso de toma de decisión, ¿ya? Pero lo que ocurre es que en nombre, ¿sí?, de señalar o de retomar un discurso que ya estuvo vigente a inicio de los 90 y quienes son un poquito viejitos nos acordaremos, por ejemplo, con Fundación Jóvenes, ¿sí?, con Dile No a las Drogas, ¿sí?, con el 1-800 Drogas, en 2000, lo que ocurre es que se empieza a acusar al gobierno de promover el consumo. Ya, fin de la historia. Esas acusaciones que vienen de diversos sectores estratégicamente planteados de partidos políticos, ¿sí?, Conservadores. también, también, no solo conservadores, porque hay muchos intereses detrás de eso, como cualquier otro fenómeno social, ¿sí? Y para combatir el narcotráfico, muchas otras propuestas, ¿sí?, planes pilotos como el de Columbia Británica en Canadá, como el proceso de Nueva Zelanda, que despenaliza las psilocibina, es decir, los hongos, ¿sí?, como procesos de, de Armenia, para que vean que no estamos europeizados, ¿verdad? En Asia, un país que tiene una economía bastante, bastante mínima, por decirlo, reducida, no estamos hablando de Asia y de Corea, y de Corea o de Singapur, sino que existen procesos en los cuales regular ciertas sustancias que les generan problemas a diferentes países significa controlar. Eso es la regulación. La regulación es que el control pasa a estar en manos del Estado. Pero cuando el Estado desatiende esas realidades, ¿sí?, las minimiza, ¿sí?, o estratégicamente y políticamente las torna en contra de un gobierno, la presión que recibe el gobierno, como fue en el 2015, ¿sí?, es que se empiece más bien a generar otro tipo de lecturas, y más que de lecturas, de realidades o de entender la realidad. ¿Y a qué me refiero? A que la ley del 2015, la ley de drogas, tiene un nombre mucho más grande, prevención del fenómeno socioeconómico de las drogas, etc. Ah, la ley del 2015 lo que, lo que propone, ¿sí?, básicamente es por primera vez hablar, aunque sea hablar, como decíamos, no hace falta leyes, lo que falta es aplicar
seguir y evaluar y monitorear esas políticas de drogas, ¿ya? Pero por lo menos se habla, por ejemplo, de la reducción de daños. Yo no le escuchaba al ministro de la Gasca, dudo mucho, ¿ya? En estos años se habló de la reducción de daños y así súper cortito, ¿qué es la reducción de daños? La reducción de daños es una de las principales propuestas de la sociedad civil en África, ¿sí? En Nigeria sobre todo, ¿ya? Hay sí en Estados Unidos nuevamente, en Europa, ¿sí? En México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, para poder entender y decir, la erradicación del consumo de drogas no existe país alguno en donde, no, en donde alguien pueda decir, a ver, si la población son 10 personas, de las 10 ninguna consume. No, no existe, no existe en el país, ni un Estado, ni un gobierno, ¿sí? En el cual esa realidad o esa búsqueda insistente, persistente e ilusoria de la guerra contra las drogas se haya concretado, ni en Estados Unidos. Estados Unidos es el ejemplo de mayor evidencia del fracaso de las guerras contra las drogas, que de hecho es una guerra contra quienes consumen drogas. Entonces, eso es lo que podríamos decir, es decir, sí hubo un momento, pero ahora, más allá de la posición del gobierno actual, ¿sí? Parecería que se está usando, ¿sí? Usando o direccionando el tema de la tabla de drogas, mal llamada de consumo, ¿sí? Pero no es de consumo, ¿ya? Es para discernir que un juez o una jueza discierna, ¿sí? El límite que puede tener una persona de, de portar sustancia, pero lo que se está evidenciando es más bien formas de tratar de tapar, de minimizar este evento mediático y viral que el propio presidente lo hizo. Romper la tabla como una forma de decir, aquí voy con todo. Ni bien empiezo, voy con todo. Adiós, droga. Le falta un Tres poco de doritos después. tres turistas después, vuelve la tabla, pero más que vuelve, se plantea es una reestructuración, como dije al inicio de la entrevista, ¿no? Que ahora, más que la asignación o la Y hay, competencia, que es una palabra y burocrática, hay- ¿no? Que esté todo alrededor del ministerio, de la fiscalía y de la Corte Nacional de Justicia. Dime, de umbrales, una de las principales diferencias que hemos podido analizar es que se pasa de umbrales a parámetros. Y yo te pregunto, Andrés, ¿esto no es lo mismo umbrales o parámetros para medir quién es consumidor versus el microtraficante? pues solo la Real Academia de la Lengua dijera que es sinónimo. No, pero es un juego de palabras, pero más que un juego de palabras, eh, se trata de distanciarse. Se trata de distanciarse porque, vuelvo a repetir, lamentablemente, toda problemática del país se la reduce a entender y a decir, ah, si usted está de acuerdo, entonces está con el gobierno. Si usted no está de acuerdo, entonces correcto. Y sinónimo ya sabemos de qué significa eso. Pero esa es una lamentable realidad porque se insiste, se persiste en generar un más y un menos, ¿no? Más allá del tema de polarizar. Se insiste en decir, ojo, ojo, verán que esta tabla no es la misma de antes, es otra, ¿ya? Y nosotros sí no vamos a promover el consumo, ¿ya? Pero como siempre se debería le, leer la vida política y la vida de uno mismo, ¿no? Es decir, con pinzas, así como cuando colgamos la ropa. Continuo, Andrés, hay una dime. cuestión también que nos deja como en el limbo. ¿Alguna vez estuvimos sin estos parámetros o umbrales para diferenciar al consumidor del microtraficante? Porque todos recordamos ese momento en el que Noboa rompió la tabla, pero a la final esos mismos parecen reconocer que como no se había tratado en la ley, eso estaba en el limbo o qué mismo había pasado. Hubo una sentencia, la que es la 14 de la Corte Constitucional, para tratar de parchar el hueco. yo, yo más bien le digo, utilizo la metáfora como si es una llanta de una bici. Se ponchó, se pinchó la llanta, hay que poncharle. Entonces, esta sentencia que, vuelvo a decir, el problema creo yo más profundo que no es analizado, que es mínimamente a veces conversado, pero que no opera en la realidad, ¿no es cierto? Es el trabajo judicial, el trabajo policial, ¿sí? E incluso el tema de la, me fue la palabra, perdón, el tema
los procesos sanitarios, es decir, ¿a qué me refiero? En Ecuador sí hubo los parámetros, los umbrales. Umbral, mantengámonos con la idea del tope, ¿no es cierto? De algo, el límite de algo, hasta donde puedes llegar. Ya, pero esos límites, ¿sí? Terminan siendo, como tú mismo lo planteaste, como hemos conversado esta mañana, terminan siendo a discrecionalidad de la persona que detiene al consumidor. ¿Ya? Y además de eso, ¿sí? Por ejemplo, para poner un caso súper práctico y súper real, ¿ya? Hablábamos de los barrios de Quito, ¿cierto? Hay un problema más grave, hay un problema más grave que a mí en esto sí sería muy importante, si es que algún actor debe estar invitado a este tipo de debates, es la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional. ¿Sí? Porque para justificar en un parte policial que alguien tiene actitud sospechosa, y ojo, ¿qué es sospechosa? Por donde estoy en el barrio, porque estoy vestido, porque estoy fumando cigarrillo y tal vez el policía cree que no es cigarrillo, sino que es bazuco. Pero la actitud sospechosa, sobre todo para determinar si alguien es comerciante in situ, es decir, en el momento, como decía la policía de manera más coloquial, así como tienes código, estarían todos teniendo código, para que te encuentren con las manos en la masa, basta y sobra que hay un cruce de manos. Muchos abogados entrevistados eh, saben que eso es real. Los de la Defensoría Pública, ¿qué es el cruce de manos? Aparentemente yo te doy la mano y tú me estás dando, no sé, una palabra de consumidor, una quina, es decir, $5 de bazuco y yo te estoy dando los $5. ¿Y cuál es la evidencia? Para ese momento, insisto, que el policía te dice, bueno, señor Pozo, Pozo contra la pared, un ratito, aguante, no me interesa que usted sea entrevistado. Papeles, papeles, cédula, ya. Y te encuentra $20. Entonces, no puedo portar dinero. No, no, es que este es bastante crítico, pero real. O sea, encontrar dinero, monedas, eso se escribe en las partes policiales. Eso está escrito en las partes policiales. ¿Qué se encontró? ¿Por qué se presume que el señor Rodríguez es un marihuanero? Ah, pues porque tenía marihuana. ¿Cuánto es de marihuana? Ni gramera hay. No sé, tiene marihuana. Y tenía sueltos, entonces está comercializando. Está comercializando. Y esa Más que es todo. otra de las preguntas que quería hacerte, Andrés. Hace poco, algunos expertos en el tema de seguridad han manifestado que 1 de cada 10 policías están involucrados en estos GDOs, en estos grupos de delincuencia Grupos de delincuencia. organizada. ¿Y cómo se podría confiar en la policía si es que ellos mismos son parte de estas estructuras criminales y narcodelictivas? Por eso Si se es que, necesita una institución adicional. Dime, Frank. no, no, a eso, de las Sí, instituciones. las instituciones. O sea, a ver, igual, para ir, más que haciéndonos en la mente, para ir entendiendo las realidades actuales del Ecuador. Una de las zonas de mayor venta que la policía lo ha sabido, ¿sí? Que no hace falta hacer la mega investigación ni nada para corroborarlo, o buscar el dato. ¿Sí? Por ejemplo, es la zona de Cotocollao, en Quito, por el caso de Quito. Vamos a poner el caso de Cuenca. En Cuenca hay una parte del centro que se llama La Merced. ¿Ya? Entonces, todo el mundo sabe que venden bazuco en La Merced. Y todo el mundo que es consumidor de bazuco va a ir a Cotocollao, está en Quito de La Merced y va a comprar. ¿Qué ocurre? Pasado de esto, te hablo 30 años por lo menos. 40, ¿no? Entonces, siempre llega la policía, hace sus rondas, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que la red, la, no solo la red criminal, la red de distribución está tan bien organizada, ¿sí? Porque que sea ilegal no quiere decir que sea desorganizada, ¿no? Por eso es crimen organizado, ¿ya? Está tan organizada que parte de la red es la policía, ¿ya? Claro, si no está la policía se nos va a enojar, va a decir, me está acosando, me está difamando, pero quienes viven, por ejemplo, en Cotocollao, te van a decir que no, porque el microtraficante, que para ser así de exacto, ¿sí? En el mejor de los casos, tendrá un margen de ganancia de unos $200 al mes, a la semana, perdón. No estamos minimizando el tema ilegal tampoco, ¿no? No estamos.
ampliando, ¿ya? Podrá ser detenido, ¿ya? Si no tiene mucho apoyo de la propia red narcodelictiva o de sus propios recursos recolectados, se quedará en prisión. Pero la gente va a seguir viviendo a Goto Collado a la hora que sabe a comprar. Y pues va a asomar o va a estar otro servidor, otro microtraficante. ¿Qué ocurre con el tema de los servidores policiales? Los servidores policiales muchas veces, ¿sí? Sobre todo quienes empiezan, tal cual, empiezan en el servicio policial, tienen cierta convicción, pues dicen, hay que erradicar el consumo de drogas, hay que acabar con esto ya. Pero ocurren uno de dos factores, o que son tal cual, amenazados, amedrentados con su propia vida por personas que fueron parte de la red, pero no por el mismo microtraficante que está ahí paradito ahí en el mercado de la Ofelia, vendiendo, ¿ya? Sino que saben que ese policía está asignado a la zona de Cotopucha, tal cual, por poner el ejemplo. Y si usted no colabora, es decir, más claro, reciba la tajada, reciba el soborno, entonces hace el loco, y cuando ya le corresponda, como lo que pasó con Fito a nivel macro, ¿ya? Y cuando ya le corresponda, pues ya, ahí va deteniendo a uno que a otro, los traficantes, después le suelta, le mete una paliza, ¿ya? Pero vuelve y vuelve. Digo yo, eso que te cuento y este ejemplo que he tratado de reducirlo se replica en todas las provincias, se replica en Colombia, se replica en Uruguay, con otras sustancias, ¿sí? Los microtraficantes son la escala más baja luego del consumidor, ¿sí? Son reemplazables, son casi como las mulas, ¿ya? Entonces, el problema estructural no cambia. La Policía Nacional, sea un nivel bajo, como les compartí este ejemplo, ¿no? El oficial, el cabo, el subteniente, máximo, ¿no? Por rango jerárquico, que está asignado a esta zona, conoce la zona, sabe cómo es la movida, la jerga, ¿no? Sabe quién viene, quién es, sabe qué tiene que hacer y qué no puede hacer, ¿ya? Y eso pasa en la Mariscal, en la zona de la Mariscal, por ejemplo, eso está pasando también, por poner un caso, ¿no? En la zona de la pradera, con otras sustancias, ¿sí? Son fiesta, consumo, y eso pasa en todas las ciudades. Entonces, por uno o dos microtraficantes detenidos, la red no va a caer, es decir, la estructura organizada no va a caer. La prohibición de las drogas va a 70 años. Siempre habrá una u otra forma de comercializarla. Entonces, eso más o menos. Y ahí es donde está el negocio realmente. En alguna otra oportunidad quisiéramos profundizar sobre el negocio de las drogas, lo dejamos para a posteriori. Una de las últimas preguntas para ir cerrando es el ¿a qué podría estar respondiendo esta medida de Daniel Noboa de volver a incorporar una especie de tabla de consumo, tabla de umbrales o de parámetros, como ellos la quieran llamar? La trato de encasillar en lo mismo porque a la final el tema es el de fondo, diferenciar consumidores de microtraficantes. ¿A qué crees que podría estar respondiendo esta medida incorporada en la Ley de Solidaridad Nacional? Quizás al Fondo Monetario Internacional, a organismos internacionales, a dictámenes de la Corte Constitucional, a todo, a ninguno o a qué. A unas dos cuestiones, creo. Es mi reflexión o mi breve análisis. Pero a lo que no responde, lamentablemente, es la diferencia entre microtraficantes y consumidores. ¿Sí? Lo que no se está pensando o lo que no se está trabajando o lo que no permitirá, porque este es un proceso técnico, ¿sí? Es la diferenciación, la famosa diferenciación entre consumidores y traficantes. Y ojo, hay que entender algo y hay que, tal vez cuando eso se entienda, se empieza a generar diferentes procesos, ¿cierto? Alrededor del tema de drogas. Es decir, lo técnico también es político. Parafraseando al famoso eslogan de lo personal es político, es decir, cuando se habla de un proceso o de un manual, una ley técnica, hay que recolectar y hay que considerar los aspectos políticos y sociales, ¿sí? Entonces, esta reforma responde, yo creo que más que a un proceso geopolítico o un proceso de economía internacional, ¿no? Y todo, más responde a dos cosas. La primera, la primera responde a un proceso en el cual, ¿sí? O más que un proceso,
responde a un interés del actual gobierno, ¿sí? De tener esta reorganización, entre comillas, económica alrededor de los GDO, de grupos de delincuencia organizada. ¿Ya? Hay otro aspecto que casi se me escapa de la ley, ¿ya? De la ley orgánica de solidaridad. Es este aspecto de las donaciones. ¿Ya? Hay otro aspecto del cual no se ha hablado, hay otra parte, hablar en jerga constitucional, hay otro segmento de la ley que te habla que se promueve, se invita a que sobre todo las redes empresariales, la sociedad también, ¿sí? Quien quiera, haga y genere donaciones a la policía, a las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, está el tema del indulto presidencial. Es decir, que luego de que se ejecute una sentencia, esto es importante aclarar porque así está estipulado. Luego que se ejecute una sentencia, por ejemplo, del servidor policial, de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Por uso progresivo de la fuerza, ¿ya? Pueda ser indultado, porque el presidente, majestad, Como lo que pues pasó lo con dispone, los ¿ya? 4 niños de las Malvinas. Correcto, pero, claro, un apartadito. Volvemos al punto central, que creo yo que es más que esta entrevista, de el tema de los marcos normativos de las drogas. Es decir, las leyes han sido reformadas. El reto político está en poder darle seguimiento y poder empezar a cuestionar los procesos normativos que no se están cumpliendo a levantar información alrededor de eso. Entonces, por ejemplo, claro, hay en la propia ley de solidaridad, se estipula al final, como los contratos de compra-venta, con letras chiquitas, tipo, se dice que a excepción de casos, el indulto, a excepción de casos de lesa humanidad, ¿no es cierto? De tortura, caso de la familia, pero es la excepción. Pero entonces, lo que ocurre es que no hay aún un compromiso del gobierno, ¿sí? Real, ¿sí? Y con conocimiento de causa, o de causas, sería en este caso, de causas en plural, no de una sola, de cuáles son los problemas reales y actuales que tenemos alrededor de las drogas en el Ecuador. Entonces, lo que se está haciendo, ¿sí? O lo que se está proponiendo es, por un lado, decir, bueno, no van a reconocer y no van a decir, bueno, estamos dando marcha atrás, que le tocaría al presidente en un TikTok en el cual está armando la hoja, ¿ya? O pegando la hojita que nos quedó en noviembre, ¿ya? O como Eso no Topic, va. Eso no, fumándose en una entrevista. bueno, exacto, exacto. Entonces, lo que hay, a lo que responde más claro, es a un proceso, por una parte, ¿sí? De plantear que el gobierno está haciendo y está atendiendo a poblaciones vulneradas, ¿sí? Y vulnerabilizadas por muchos años, ¿sí? Los consumidores de eso. Pero eso solo está en la letra, eso solo está en la nueva propuesta. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿O a qué responde? Lamentablemente a otro lugar, más que común, a otro lugar en común, que hemos tenido, que hemos conversado en esta entrevista, es decir, a plantear que, ojo, lo que el gobierno actual hace, eso sí va bien, eso sí va a tener éxito. Todo lo del correísmo no funciona. ¿Y por qué vuelvo a aludir a este problema? Ese es un problema, el problema de todo enfrascarlo en correísmo y anticorreísmo. Porque recordemos el debate presidencial nomás. Recordemos el debate presidencial cuando Luisa le, le indica, ¿no? Y le hace esta contrarréplica alrededor de que Daniel insistía en, ¿usted va a retomar la tabla de drogas o no? ¿Usted va a retomar la tabla de drogas o no? Ya, eso preguntaba. Eso asumo que algún asesor le dijo, ataque por ahí. Pregúntale eso para que caiga. Ya, pero poniendo un poco ya más en el plano de ciudadanos, ¿ya? El gobierno lo que está evidenciando es decir que no van a cometer los errores que tuvo la tabla del 2015 o la de drogas. ¿Cuáles errores? Si, la, si llegó a existir un error, hemos hablado en esta entrevista, es lamentablemente esa presión política que es la que genera que el expresidente Rafael Correa empiece a quitar el apoyo no solo a la CEP, sino
empiece tal vez incluso a sumarse al barco de la prohibición, al decir, híjole, ahora las encuestas dicen que el problema es las drogas, que encima más consumen los chicos de 15 a 17 años, pero solo ahí me estoy volver un poco religioso. Que iba a decir, pero por Dios, o sea, con las sustancias legalizadas, por ejemplo, tabaco y alcohol, las más conocidas y las mejor legalizadas, ¿sí? Mejor en el sentido de regulación, porque se generan impuestos y tributan y bastante. ¿Ya? La regulación del tabaco y del alcohol en ningún país del mundo ha eliminado los problemas subsecuentes. Por ejemplo, el alcoholismo, los problemas de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? ¿Qué se dan? Es que estaba borracho, ¿no es cierto? Estaba borracho, tu pobrecito, le ha pegado a la mujer. Es que estaba borracho, entonces no fue al trabajo un mes. Es que estaba borracho. Ya. Claro. Entonces, a lo que vamos es, ahí para ir igual medio cerrando, es decir, que lo que el gobierno está planteando y está haciendo es buscar una nueva oportunidad para no solo distanciarse de los gobiernos anteriores, predecesores a él, especialmente, sino de tratar de evidenciar, pero sin fundamentación ni investigación, ¿ya? Sin investigación, señalar que ahora el problema se va a solucionar, es decir, se está conformando como una nueva promesa. Van a ver cómo ahora se soluciona el problema de las drogas, van a ver cómo ahora se erradica, van a ver que ahora estos drogadictos que no tienen ni voz, ni voto, ni derechos, ya van a dejar de ser un problema del Ecuador. Y Dudo cómo no mucho, reco- y porque cómo no, ni cuando, diga, diga, y cómo no recordar precisamente en ese debate presidencial cuando después de tanto atacar Noboa a Luisa González por lo de la tabla de consumo de drogas, ella le dijo, bueno, al final te invito a que nos hagamos una prueba antidoping. Y bueno, a la final nunca le aceptó la invitación Daniel Noboa. Para ir cerrando y más bien ya para dejar a modo de conclusión la verdad monumental de el retorno supuesto de la tabla de consumo de drogas o bueno, las formas, porque el fondo es lo que más importa y yo siempre lo he dicho, diferenciar consumidores de microtraficantes. Quisiera primero escucharla lo que dijo el ministro José de la Gasca y decir la verdad monumental en torno a lo que él aseguró en una entrevista hace poco. Vamos a escucharlo a continuación. La tabla de consumo, y lo digo bien claro, está muerta. Y lo que estamos haciendo ahora es enterrarla definitivamente, porque esa tabla de consumo tiene su partida de nacimiento en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 220. Eso no se tocó por la Asamblea anterior. Lo que hizo el Ejecutivo es disponer vía decretos que deje sin efecto esa tabla que puso la droga en la mesa de los ecuatorianos, que sirvió para proliferar el microtráfico, que sirvió para que nuestra niñez estuviera metida en la droga y en el microtráfico. Nosotros la matamos. Hoy, de lo que se trata, porque sigue siendo un problema de salud pública la drogadicción, eso está en la Constitución, lo que hemos hecho es cambiar los criterios, cambiar el paradigma. Si esto es un problema de salud pública, abordémoslo como un problema de salud pública. ¿Cómo? Que la Fiscalía investigue, usted es consumidor, perfecto, se lo trata consumidor porque el consumo no está penalizado. Lo que sí cambió es esa primera fase del criterio cuantitativo que tenía antes, eso ya murió. Y hoy lo que dice la ley es que no se presume que seas consumidor, tiene que entrar en una investigación y esto lo que se trata es de sacar la droga de las calles. Así que la tabla está muerta, no existe, pero el problema de salud continúa y se sigue abordando como tal. Andrés. a ver, ahí volví a escuchar, casi me caigo de la silla, sobre todo cuando dice cuando el ministro que las drogas, que la tabla puso las drogas en la mesa de debate hubiese sido bueno, pero, pero en la mesa de los ecuatorianos, pero si ni para la canasta básica familiar ahí, para lo que no es ni la mesa, ya está. Entonces, perdón, entonces creo yo que como lo asociaron, ¿no es cierto? Y como claro, es, eh, se evidencia que hay un nosotros y un ellos. En política eso es parte no solo de la contienda electoral, es parte de la gobernanza de la, y del momento de durabilidad, ¿no es cierto? De, de un mandatario. Entonces, hay una cosa, siempre hay que tratar de rescatar, y más que rescatar, ver si es que por alguna parte o por algún segmento
de lo que propone el ministro de la Gasca, ¿sí? Sí puede cumplir. Él replica un discurso que varios presidentes lo han hecho, ¿sí? Pero no han logrado cumplir. Es decir, las drogas no son un problema exclusivamente de seguridad nacional, ¿sí? No son un problema exclusivamente de seguridad nacional. La solución no está en militarizar las calles, la solución no está en, porque incluso a veces hay procesos que se vulneran derechos. El problema no está, o la solución no está, perdón, la solución no está en ir a sacar las drogas de la mesa, que es el ministro, pues. No sé en qué mesa están las drogas. Vuelvo a repetir, es un tema también económico, no solo moral y cultural y social. El tema de las drogas es economía, una política de las drogas. ¿No? Pero hay una cuestión mínimamente prometedora, porque esto es, llegan a lanzar una promesa en la cual suena muy bonito. ¿Qué es lo que suena bonito? Suena bonito es decir, Ecuador ahora va a tener un enfoque de salud pública, pero el enfoque de salud pública no solo basta, y de hecho no solo inicia en diferenciar al consumidor del narcotraficante, esa es una parte. Entender a las drogas como un problema de salud pública implica, por ejemplo, dos cuestiones. Una, el acceso a la salud. Y hablando de salud en general, me pregunto yo, ¿cómo estamos en salud? En Ecuador, en salud pública, ¿ya? Por ejemplo, la salud pública tiene cobertura de odontología, la salud pública tiene cobertura de salud mental, la salud pública tiene cobertura para tratamiento por no sobredosis, porque sobredosis es prácticamente muerte, ¿no? Por consumo problemático de pasta base de cocaína, por consumo problemático de inhalantes como los habitantes de calle, ¿sí? Tiene, existe, puedo ir yo como consumidor de cocaína al sistema de salud pública a indicar que tengo un problema tal vez de hemorragia nasal y quiero atención pública, prácticamente eso no existe. Entonces, si el ministro habla de salud pública, por una parte se debería empezar a reformar, a asignar partidas presupuestarias, a contratar profesionales especializados en toxicología, por ejemplo, digo yo, pues, hace nada más un ejemplo. Sea, yo voy a la Checama, al Hospital Carlos Santa de Marín. En el Hospital Carlos Santa de Marín pregunto yo, ¿cuántos especialistas en neurología, en toxicología, en consumo de sustancias existen? Si no hay, contratemos. Digo, ¿no? O sea, porque Ya. eso es salud pública. No solo decir, entonces usted ha estado con 0.3 gramos de heroína, entonces ya no le voy a llevar preso. Porque ya vi que más que hubo cruce de manos, no creo. Voy a descriminalizar el trato. No le voy a tratar como criminal. Entonces, bueno, diga nomás, tome la cédula, no pase nada y buen provecho para estar ahí, porque pues no está vendiendo, ¿ya? No solo eso, también es un proceso también, por ejemplo, articulado con el Ministerio de Educación, ¿ya? Y con esto voy cerrando. Más que con el Ministerio de Educación, por ejemplo, hablando netamente de salud pública, desde hace prácticamente 8 años, no hay un nuevo catastro, es decir, no hay un nuevo levantamiento de información de los centros de desintoxicación. Muchos son ilegales, clandestinos. Entonces, ¿por qué solo se penaliza, ¿sí?, al consumidor o a la consumidora por infringir un marco normativo? ¿Ya? Y los centros de desintoxicación, llevamos más de 30 años en los cuales había una representante muy famosa y muy puesta a la bancada correísta, que era Julieta Sanguiay, Guayaquil, ¿ya? Propietaria de muchos centros de desintoxicación en Guayaquil. Propietaria, una de las adalides opuestas en contra de la ley de drogas del 2015. ¿Por qué? Porque o sea, el discurso de la Gasca es como un Frankenstein. Agarra un poco de estar a favor del prohibicionismo, un poco del pasado ecuatoriano conservador, un poco de moralina por acá, y la oferta ante todo, verán que nosotros vamos a cambiar esta realidad, ¿ya? Porque eh, cuando me refería a la estimada Julieta Sagnier, ¿ya? Es decir, en los momentos de la asamblea del 2014, 2013, 2015, ¿sí? Cuando hubo las primeras propuestas de debate, ¿sí?, de primer y segundo debate para el Código Orgánico de la Salud y empezar a hablar de cannabis medicinal, es decir, la antesala histórica de la despenalización del cannabis no psicoactivo en el Ecuador, que eso fue en el 2019, para ser exactos, el 24 de diciembre. ¿Ya? Entonces, los actores políticos actuales, el ministro Lagarca, ¿sí?,
Lo que replica y repiten es decir y hablar en nombre de la juventud, en nombre de la juventud que va a ser contaminada por este mal. Pero ese discurso ya lo hemos escuchado más de 30 años. Y los datos evidencian, ¿sí? Los datos me refiero a esa última encuesta de 2016, que los consumos, ¿sí? Son mínimos. No significa eso que no haya que atenderlos. Pero un grupo, y hablando de grupos etarios, otra cuestión es grupos sociales, económicos, culturales. Uno de los grupos de consumidores de sustancias a nivel mundial son los jóvenes. E incluso cuando se busca la regulación, se habla de despenalizar cuestiones que acá no hemos hablado en Ecuador, ni en el 2015. ¿Sabes? También se busca el control de ese acceso a las sustancias por parte de los jóvenes. ¿Sí? Entonces, no significa que hablar de regular o despenalizar o del enfoque priorizando la salud significa entonces liberar el control. No, siempre va a haber un control, es la regulación. Entonces, básicamente el ministro hace una oferta sin mayor sustento y lamentablemente desde los mismos lugares en que actores como los hemos mencionado trabajaron muchos años atrás alrededor de intereses partidistas y muy particulares y sobre todo económicos. No hay un conocimiento alrededor de la problemática actual de las drogas y esa ausencia de información no solo que reproduce una desinformación, sino que los creadores producen procesos de infoxicación, es decir, que existen tantos discursos y tantas nuevas propuestas, esto es la ley, ahora la ley es del consumo, entonces nos intoxicamos de tantas ideas y de tantas propuestas que lamentablemente ninguna está ni siquiera cercana a la verdad. Entonces, esta oferta que hace el ministro replica el lugar común en nombre de la juventud y de esa propuesta purista basada en la abstinencia como la única alternativa para el consumo de drogas que ha sido desmitificada en toda la región latinoamericana, pero claro, no por todos los gobiernos y mucho menos por todos los estados, pero lo que se hace es fortalecer más bien el discurso de la prohibición de drogas, que en Ecuador solo hubo un breve lapso en el cual se dio cabida a otros espacios, a otros actores, a otras actoras, y principalmente se trató de entender el fenómeno de las drogas desde el principal actor. Han sido las apreciaciones de Andrés Rodríguez, doctor en ciencias políticas, a quien agradecemos por haber estado en el espacio. Queda un tema pendiente y es sobre tu tesis. No, en este momento, felicitándote de manera pública. Andrés alcanzó el PhD, ahora ya es doctor en ciencias políticas, a través precisamente de la investigación del tema del cannabis en el Ecuador. Felicitamos nuevamente y esperamos en un futuro programa analizar y abordar el tema de tu tesis para también tener un poco más de luces en medio de toda esta oscuridad que vivimos en el Ecuador. Con Muchas ustedes, gracias, Fran, por la invitación. Como siempre, ha sido compartir este espacio y hasta una próxima.